Vamos a empezar nuestra clase de farmacología. Habíamos quedado viendo el tema de las drogas que afectan la coagulación. Habíamos visto los antiagregantes y nos habíamos quedado ahí. Los anticoagulantes son drogas que se van a usar para evitar que se formen los coágulos. Entonces, vamos a usar para cualquier enfermedad en la cual se puedan formar coágulos. ¿Ya? Entre estas tendríamos las enfermedades tromboembólicas que suelen aparecer a veces en pacientes quirúrgicos. Pacientes quirúrgicos que tengan un riesgo de producir trombosis venosa profunda. ¿Ya? Bien. Esto suele pasar en pacientes que tienen sobrepeso, realizan poca actividad física, consumen tabaco, alcohol, drogas anticonceptivas, ¿no? Entonces, en este tipo de pacientes, cuando están en quirófano, hay un alto riesgo de que formen un coágulo y ese coágulo pueda producir una trombosis, ¿ya? O sea, se forma un trombo y el problema es que ese trombo viaje hasta algún órgano y produzca una embolia, ¿ya? Entonces, para evitar ese riesgo, a los pacientes que tienen un riesgo moderado o alto de este evento, le vamos a colocar estas drogas. También lo vamos a usar para cuando ya ocurre la trombosis venosa profunda, ¿no? En pacientes que ya les dio esa situación, entonces ese tipo de pacientes vamos a administrarle estas drogas. También cuando ya ocurrió la embolia pulmonar, ¿ya? Y también para prevenir la coagulación en pacientes que están haciendo hemodiálisis, porque al pasar por la máquina, ya por la máquina hemodializadora, se puede generar una trombosis, ¿no? Y los pacientes que están sufriendo el infarto agudo del miocardio. Bien, en esos casos usaremos. También sirve para el tratamiento de la coagulación intravascular diseminada. De la coagulación intravascular diseminada. En cuanto a las contraindicaciones, primero hay que tener en cuenta que las heparinas son drogas orgánicas, ¿ya? Y por lo tanto pudiesen generar reacciones alérgicas. Entonces hay que tenerlo eso en cuenta. Por lo tanto, no podemos usar en pacientes que pudiesen ser alérgicos a estas drogas. ¿Ya? También no vamos a usar en pacientes que de por sí ya tienen alguna enfermedad de la coagulación, porque estos pacientes, en primer lugar, no lo necesitan y en segundo, podemos estar empeorando la patología. Pacientes que hayan tenido alguna hemorragia en los 100 días anteriores, de cualquier tipo, ya que el coágulo es el que está evitando que salga, obviamente, y en algunos, a menos cuando son en mucosas, pudiese el coágulo permanecer por un buen tiempo y si le damos un anticoagulante podemos hacer que ese coágulo se desprenda e inicie un nuevo cuadro hemorrágico. ¿Ya?
también lo vamos a usar, pero no podemos usar en accidentes cerebrovasculares hemorrágicos. Son los pacientes ya que han sufrido un derrame cerebral. Úlceras gástricas, tanto activas como recientes, por el mismo motivo que les menciono, no podemos usarlo porque puede generar hemorragias. Pacientes que hayan sufrido cirugía cerebral reciente, porque basta que hay un pequeño coagulito que esté tapando un vasito sanguíneo pequeño, ¿ya? Y al destamparse puede generar alguna hemorragia. Y como estamos hablando de la cavidad endocraniana, esa hemorragia puede ser bastante severa. ¿Ya? Entonces evita también esas circunstancias. Paciente que tuviese sospecha de varices esofágicas o presencia, ¿no? Algunos obviamente ya se sabe que tienen estas patologías. Ya, en cambio, en otros puede que no hayan sangrado todavía nunca, pero los pacientes que tienen problemas hepáticos crónicos pudiesen tener varices, por eso dice ante sospecha. Todo paciente que tuviese ese tipo de problemas debemos evitar este tipo de drogas. Malformaciones vasculares, como los hemangiomas, ¿ya? Que son un tipo de patología de nacimiento, es una malformación congénita. Entonces, en este tipo de pacientes hay que evitar porque también son susceptibles a hemorragias, lo mismo que los pacientes con aneurismas. Si se va a realizar anestesia ya intrarraquídea o epidural o locorregional, ¿no? Si vamos a necesitar anticoagulación, el paciente tiene que ser con anestesia general. También se usa para el tratamiento de la coagulación intravascular diseminada, ¿no? Como por ejemplo los pacientes ahorita con COVID que hacen esa complicación. Bien, en cuanto a efectos adversos, lo más obvio, pueden producir hemorragias, anemias por hemorragias ocultas, ¿no? De repente el paciente tenía puede tener algún sangrado del aparato digestivo que puede producirle una anemia debido a esa pérdida crónica de sangre. ¿Ya? Trombocitopenia, que es que bajan las plaquetas, pero también puede producir lo contrario, que es la trombocitosis, ¿ya? Que es cuando las plaquetas están elevadas. ¿Ya? Puede producir dolor de cabeza, sería la cefalea, falla hepática, prurito, hematomas también son frecuentes. Bueno, estas se colocan por vía subcutánea, entonces son muy dolorosos, ¿no? Y además que en algunos pacientes requiere colocarse constantemente, ¿ya? Bueno, y por ese motivo hay que tener en cuenta siempre eso para avisarle al paciente. Bien, entonces simplemente cuando se usa este tipo de drogas, lo único que hay que tener en cuenta es que necesitan que se haga un control de lo que es la coagulación. Para eso le pedimos un laboratorio que se llama coagulograma y lo que vamos a evaluar más que todo es un estudio que se llama INR, ¿ya? Que viene dentro del coagulograma. Procuramos que este no se mantenga muy elevado o muy reducido, ya que si está muy elevado es más factible que empiece a sangrar y si está muy reducido pues no va a funcionar. Y entonces hay que tener eso en cuenta con esta droga. ¿Ya? Bien. Entonces serían los
anticoagulantes. Creo que no les mencioné cuáles eran. Bien, ahí está. Son la warfarina, que es la única que viene por vía oral. Está lo que es la heparina, la fraxiparina, la enoxaparina y la deparina. ¿Ya? La fraxiparina es uno de los más usados, es un derivado de la heparina. ¿Ya? Y la heparina generalmente se usa para lo que son jeringas y tubos en casos necesarios. Bien, bien, vámonos a los trombolíticos. Bien, el anterior evitaba que se formen los coágulos. Bien. Este de aquí va a hacer que el coágulo que ya está formado se destruya. ¿Ya? Por eso dice lítico. Ya cuando vean trombo, se refiere al coágulo. Ya se dice lítico, significa destrucción. ¿Ya? Bien, entonces, como decía, esto lo vamos a usar en los casos en los cuales los coágulos ya están establecidos. Estamos hablando de pacientes que hicieron alguna de las enfermedades en las que el coágulo viajó y se trancó en algún lado, ¿no? Por ejemplo, pacientes que hagan una embolia, por ejemplo, ¿ya? Bien. Entre estas tenemos al streptocinasa, que también le decimos streptokinasa o streptocinasa. ¿Ya? Al plaza, ZT-plaza y la oroquinasa. Los que más usamos son la streptokinasa y la oroquinasa. Bien, lo vamos a hacer, como les decía, cuando el paciente ya tiene el coágulo. ¿Ya? Cuando él ya formó el coágulo y se necesita que ese coágulo se destruya, ¿ya? Pero hay que tener en cuenta que esto solamente funciona si se hace en un tiempo prudente, ¿ya? Ya que, por ejemplo, en el caso del infarto agudo de miocardio, que es el IAM, que está acá, ¿no? Es cuando se trancó el coágulo y produjo el infarto, ¿ya? Si nosotros lo hacemos después de las 4 horas, en vez de hacer bien, vamos a hacer daño. Lo que pasa es que está trancado, un vaso sanguíneo, ¿ya? Y esa zona donde llevaba ese vaso sanguíneo se está muriendo. Pero alrededor de esta zona hay un tejido que pudiese sobrevivir, ¿ya? Y justamente se usa estas drogas para salvar ese tejido de alrededor, ¿ya? Si pasamos más tiempo, llega a morirse y ya sería inútil. Además que ya habría riesgo de que pudiese haber un daño por reperfusión. Significa que cuando la sangre vuelva a ingresar, en vez de ayudar, cause más daño, ¿no? Ya que al ingresar la sangre al lugar, las sustancias químicas que están en la zona están muy elevadas por el proceso inflamatorio de lo que se ha muerto el tejido ahí, y al llegar más sangre pudiese estimular mayor inflamación y por lo tanto más destrucción del tejido alrededor. Entonces tienen su tiempo para usarlas, ¿no? Posterior a un tiempo ya están contraindicadas. Entonces sirve para el infarto del miocardio, para la embolia pulmonar, ya para la trombosis venosa profunda, y bueno, y cualquier tipo de tromboembolismo, ¿no? Infartos renales, intestinales, etcétera, ¿no? Cualquiera de esos. Bien, también en casos especiales, en pacientes en los cuales hay un riesgo de que, le han puesto un catéter, bueno, porque a veces ponemos catéteres
para diferentes procesos y es un paciente delicado al cual no podemos estar cambiándole los catéteres a cada rato, ¿ya? Entonces, si uno de sus catéteres, cánulas, se trancan, ya si se trancan, no vamos a estar cambiándole. Por ejemplo, un paciente que normalmente está bien y no tiene mucho riesgo, si se tranca, lo que hacemos es simplemente cambiarle, no le vamos a cambiar otro catéter en otra posición de repente. Pero si el paciente está delicado y está con riesgo y no podemos estar sacándole, colocándole, entonces vamos a procurar destancar la que se ha obstruido. En ese caso, vamos a usar uno de estos para poder desobstruir esa cánula y así ya evitar que estamos cambiándole una cánula por otra, ¿no? Como digo, no se usa en todos los casos, ya es en casos especiales. Bien, entonces para eso se usan estas drogas. Bien, en cuanto a las contraindicaciones, una de las contraindicaciones es lo que sería la fibrilación auricular. ¿Ya? Esta es una arritmia cardíaca, en la cual la aurícula no se mueve de forma adecuada. ¿Ya? La aurícula, podemos decir, es como si estuviese temblando, ¿ya? Y como está así, eso hace que se formen coágulos en esas zonas, en la aurícula, y esos coágulos, mientras estén ahí, no hay ningún problema. El problema es que a veces estos coágulos se pueden desprender y pueden producir una embolia o un infarto de algún órgano. ¿Ya? Entonces, si nosotros le damos esta droga a un paciente que tiene fibrilación auricular, lo que vamos a hacer es que esos coágulos que están ahí en el corazón, que no queremos que se desprendan, pues se van a desprender, ¿no? Y como se van a desprender, eso va a hacer que pueda generar una embolia, un derrame o algo parecido. ¿Ya? Bien. Tampoco vamos a usar en aneurismas y malformaciones vasculares, justamente por lo mismo que les acabo de explicar. Este tipo de pacientes van a tener en ese aneurisma o en esa malformación, también van a tener coágulos que mientras están ahí no son mucho problema. El problema es cuando se desprende. ¿Ya? Al momento de desprenderse, pueden viajar y producir una embolia o algo similar. Entonces, se debe tener cuidado con ese tipo de pacientes. Pacientes que tengan trastornos de la coagulación, ya que tengan, por ejemplo, hemofilia, que tengan diatesis hemorrágicas. Esas son enfermedades de la coagulación, como por ejemplo dengue hemorrágico. ¿Ya? Pacientes que tengan úlceras, por el mismo hecho de que pudiesen sangrar. ¿Ya? Las anestesias, bueno, lo mismo que el anterior, ¿no? En caso de las anestesias, porque se va a puncionar y eso puede generar sangrado dentro del espacio raquídeo, ya que puede eso llevar a trastornos más severos. Y en cuanto a los efectos adversos, lo más obvio, las hemorragias, ¿no? Pueden generar cuadros hemorrágicos. Ya pudiese generar hipotensión. Eso cuando se colocan rápidamente, principalmente la streptokinasa, puede llevar a ese problema. ¿Ya? Apnea, también lo mismo si se coloca rápidamente, la apnea. Las arritmias, eso principalmente con la uroquinasa. Edema agudo de pulmón, eso es una reacción rara, pero puede pasar y siempre complica bastante al paciente. Bueno, en cuanto a los focos infecciosos, se debe a que hay que tener en cuenta que un coágulo
que se forma en cualquier parte del cuerpo, al mismo tiempo sirve como una barrera para cualquier proceso infeccioso, ¿no? Si yo tengo un paciente que tenga alguna lesión, una herida o algo similar en cualquier parte del cuerpo, al usar esta droga, ese coagulito que estaba ahí ayudando también a defender, se va a desprender y eso puede generar ya que por ahí ingresen agentes infecciosos, ¿no? También puede haber que hayan coágulos ya donde estén conteniendo a un agente infeccioso y al desprenderse este coágulo con un agente infeccioso viaje ya a otra parte del cuerpo generando nuevos focos infecciosos. Bien, en cuanto a las precauciones, ten en cuenta que son drogas que pueden generar hemorragias con más facilidad que cualquiera de las otras que hemos visto. Siempre hay que estar controlando la presión arterial, ¿ya? Para descartar que no tenga algún tipo de trastorno hemorrágico, ¿ya? De repente el paciente después de colocar empieza a sangrar, entonces para evitar ese sangrado, o para controlarlo a tiempo, mejor dicho, entonces se debe controlar la presión arterial cada 15 minutos las primeras 2 horas, ¿ya? Y ¿no? Por 2 horas, y luego se pasa al control de rutina, ¿no? Que es cada 8 horas o en cada cambio de turno, ¿ya? Ten en cuenta que esta droga solamente es por uso endovenoso, nunca se usa intramuscular ni subcutáneo, ¿ya? Y en caso de que sea para el infarto agudo de miocardio, teniendo en cuenta lo que les conté, que pudiese generar ya una lesión por reperfusión, o sea que empeore después de colocar esta droga, necesita el paciente siempre estar bajo monitoreo para detectar a tiempo las arritmias que pueden producirse posterior a esta. Bien. Entonces, hasta ahí sería lo que son las drogas ya, que actúan sobre la coagulación sanguínea. Se va a cortar unos minutos, ya saben. Ya si se corta, nos vamos a eso. Vamos a empezar otro tema. Son los antidiabéticos. Vamos a ver ahora los antidiabéticos. Cuando hablamos de los antidiabéticos, también se suele llamar drogas hipoglicemiantes. Ya los hipoglicemiantes, ya que serían de 2 tipos. Los hipoglicemiantes parenterales y los hipoglicemiantes orales. Ya vamos entonces a empezar con los hipoglicemiantes parenterales. Ya, los hipoglicemiantes parenterales ya serían las insulinas. ¿Ya? Ahora, para entender un poquito esto de acá, hay que saber qué hace la insulina. ¿Ya? La insulina es una hormona que nuestro cuerpo produce normalmente, ¿ya? Que tiene la función de hacer que la glucosa ingrese dentro de la célula, ¿ya? El problema del paciente diabético es que la glucosa no ingresa dentro de la célula y si se acumula, ya es porque la célula no la está usando. Entonces las células en su interior podemos decir que se están muriendo de hambre, ¿no? Le está faltando glucosa, ¿ya? Y la glucosa, como no ingresa, se queda afuera y se acumula, ¿ya? Entonces, la acumulación de la glucosa en el paciente diabético no es porque consuma mucho dulce, como algunos creen, sino
se debe a que no la está procesando adecuadamente el organismo, por lo tanto se acumula, ¿ya? Entonces, como ese cuerpo no produce insulina, ya podemos colocarle una insulina artificial o externa, ¿no? Una insulina que sea obtenida del cerdo, que era lo que se usaba, pero actualmente usamos la insulina recombinante humana, ya que es la insulina obtenida por procedimientos genéticos, ¿ya? Y es la que usamos actualmente, ¿ya? Entonces, las insulinas, en forma general, se van a clasificar en tres: insulinas de acción corta, insulinas de acción intermedia, insulinas de acción prolongada, ¿ya? Hay otras, ¿ya? No lo usamos mucho en nuestro medio, pero sí hay las de acción ultra corta y las de acción ultra prolongada, ¿ya? Que son de insulinas que lo que cambia entre ellas es el tiempo, ¿ya? Sucede que la clasificación simplemente depende del tiempo que tarda en empezar su acción en el cuerpo y el tiempo que duran en el organismo. ¿Ya? Las hormonas, por ejemplo, la insulina de acción corta, su inicio es rápido, empieza normalmente a los 10 a 15 minutos de haberse colocado, ¿ya? Pero su efecto dura de 1 a 4 horas. Las insulinas de acción intermedia tardan en empezar alrededor de 1 hora, pero pueden durar desde 4 hasta 12 horas. Y las de acción prolongada tardan en iniciar 2 a 4 horas y su acción puede ser de 12 a 24 horas, ¿ya? Hay una variedad de insulinas, ¿ya? De las cuales solamente lo que más manejamos son dos. Una que le llamamos insulina cristalina, que es una de acción corta, que es la más útil para llevar un mejor control del paciente diabético. Y tendríamos lo que es la insulina de acción prolongada, llamada NPH. También le llamamos la lechosa, ya que es blanca, ¿ya? Y esas son las que más usamos. La corta la solemos usar en pacientes internados o que requieren control más rápido o más estricto, ¿ya? Y la NPH la solemos usar en pacientes que necesitan un control más prolongado, ¿ya? Generalmente pacientes ya que usan insulina por largos periodos de tiempo. Y también podemos usar combinaciones de las insulinas, ¿ya? Bien. Entonces, ¿para qué vamos a usar? Vamos a usar para el control, ¿no? del paciente diabético, ¿no? Se usan para normalizar sus valores de glucosa, ¿ya? En pacientes que tienen diabetes tipo 1 o en pacientes que tienen diabetes tipo 2 que por algún motivo necesitan un control, ¿ya? De su glucosa, ¿no? Paciente, por ejemplo, tipo 2 que tiene infección, que se los va a operar o que están con alguna reacción que está haciendo que su glucosa no responda a los tratamientos por vía oral, que serían lo que son las tabletas, ¿no? Bien, entonces vamos a usar para eso, ¿ya? Contraindicaciones, bueno, como son insulinas, van a hacer que la glucosa baje. Y bueno, hay situaciones en las cuales el paciente puede tener tendencia a que se baje mucho, ¿ya? Entonces está contraindicado en ese caso. ¿Quiénes serían los pacientes? Pacientes que tuviesen diabetes e insuficiencia renal, pacientes que no se alimenten adecuadamente. Un paciente diabético siempre de comer, es una regla muy importante.
Entonces, como les decía, no podemos usar las insulinas ya en pacientes con tendencia a la hipoglicemia. ¿Ya? Son pacientes que van a tender a bajar mucho su glucosa. ¿Ya? Generalmente son pacientes que tienen insuficiencia renal y pacientes diabéticos, como decía, que no consumen su alimento de forma adecuada. ¿Ya? Bien, efectos adversos. Bueno, pues el que es más obvio es la hipoglicemia. ¿Ya? El hecho de que se les baje su glucosa a los pacientes, ¿ya? Y eso se puede deber a que el paciente se colocó una sobredosis, ya se pasó en su dosis que tenía que usar. También puede deberse a que empezó una insuficiencia renal, y también puede deberse al hecho de que se colocó la insulina, pero no comió, como decía hace rato, que era algo necesario, ¿no? Que tienen que ser los pacientes diabéticos. Ahí, como ven, es el único efecto adverso. Y lo que yo les he colocado ahí en la pizarra serían lo que son los síntomas de la hipoglicemia. Bien, entonces, como les decía, esto que tenemos acá son los síntomas de la hipoglicemia, porque en realidad el único efecto adverso que puede tener con esta hormona es justamente la hipoglicemia. Y siempre hay que enseñarle a todo paciente, ya que reconozca los síntomas de la hipoglicemia, ya los cuales son, como ven, va a empezar el paciente con sudoración, ya generalmente una sudoración fría. El paciente va a tener sensación de hambre. Ese es un dato muy importante. Y el paciente que se coloca insulina y empieza a sentir hambre, ya generalmente se debe a que está empezando a hacer hipoglicemia. ¿Ya? Va a empezar a tener palpitaciones, temblores, una sensación de temor, ansiedad, va a estar confundido, que incluso esa confusión va a ir empeorando conforme van pasando los minutos, ¿ya? Y va a empezar a tener la visión borrosa y va a terminar con la pérdida de la conciencia, porque puede entrar en lo que es el coma hipoglicémico. ¿Ya? Bien, en caso de que un paciente que se coloca insulina le pase esto, lo que hay que hacer inmediatamente es darle glucosa, que para eso le podemos dar algo dulce si él todavía está consciente. ¿Ya? Si es que no estuviese consciente, debemos darle glucosa por vía endovenosa, ¿no? Para eso le colocamos un suero destrozado o directamente hipertrozal, que es como viene la glucosa, ¿no? En solución concentrada para colocar directo en vena. ¿Ya? Bien, pero para eso siempre, para sospechar esto, siempre tiene que estar presente el antecedente de que el paciente se colocó insulina, ¿no? Y debemos siempre preguntarle si el paciente que se colocó insulina se colocó la dosis que corresponde, cuánto, y si comió, o le decía, después de haberse colocado o antes de haberse colocado, ¿no? Y cuánto tiempo tardó en comer después de haberse colocado la insulina. Bien, entonces eso sería los hipoglicemiantes parenterales, los cuales, como decía, la insulina es la única. Luego tendríamos los hipoglicemiantes orales. Bien, estos vamos a ver por grupos químicos. Ya son 4 grupos.
Y vamos a empezar con los más usados, que son las sulfinilureas. La glibenclamida es uno de los más usados, el famoso Daonil. No sé si escucharon hablar de ese, el Daonil. Es uno de los más usados, ¿ya? Después estaría la glipizida. Los otros son alternativas en caso de pacientes que a veces podemos decir hacen algún efecto adverso a alguna de las drogas, ¿ya? Y por lo tanto, como están haciendo algún efecto adverso, ya necesitamos cambiarle a otra, aunque sea de la misma familia, pero a otra, ¿ya? Bien, contraindicaciones. ¿En qué casos no usaríamos este tipo de drogas? Uno de los casos en los que no usaríamos sería en la cetoacidosis diabética. Ya la cetoacidosis diabética es una situación en la cual el paciente diabético acumula unas drogas, pero unas sustancias en el cuerpo llamadas cetoácidos. Ya se suelen ver a veces ya en pacientes diabéticos tipo 1. Ya en ese caso no usaríamos este tipo de drogas. Bien, tampoco vamos a usar en pacientes que tengan estados hipolisémicos. Eso incluso hasta podemos decir es bastante obvio, ¿no? En pacientes que tienen hipolisemia no le podemos dar esto porque se la bajaríamos más su glucosa. ¿Ya? Bien, insuficiencia renal, justamente lo que les comentaba hace rato, los pacientes con insuficiencia renal tienden a acumular la glucosa. Ya son pacientes que van a acumular la glucosa, pero la insulina, y por lo tanto es como si estuviésemos colocando una dosis elevada de insulina. En los pacientes que tienen insuficiencia renal, hay que hacerle una prueba que se llama Clarence de creatinina para ver ya cómo está la función renal y según eso hacer un recálculo de la dosis que le vamos a colocar. ¿Ya? Bien, insuficiencia hepática, pero también parcialmente el metabolismo de estas drogas se realiza en la parte hepática, ¿no? Embarazo y lactancia. Bueno, embarazo y lactancia es bastante complejo manejar un paciente diabético, ¿ya? Porque cuando se usa hipoglicemia antes, podemos generar una hipoglicemia intensa en el feto y eso puede generar la muerte. Y en el caso del niño, en el caso de lo que es la lactancia, como pasa por la leche, pudiese generar que en los niños ya se retrase su crecimiento o tengan cuadros de hipoglicemia que dañen el cerebro, ¿no? Entonces, en las pacientes que están embarazadas deben pasar a la insulina, ¿ya? O sea, no pueden tomar hipoglicemiantes orales, deben pasar a controlarse con insulina. Por eso normalmente no se suele recomendar ya que una paciente diabética se embarace, ¿no? Pero a veces pasa, así que bueno, en esos casos vamos a hacer esas recomendaciones que le estoy mencionando. Bien, efectos adversos. Bien, cuanto a los efectos adversos de estas drogas, es muy frecuente la hiperacidez en algunos pacientes. Eso, sin embargo, se puede controlar usando los antisecretores gástricos o algún antiácido, ¿no? De los que vimos en farmacología
del aparato digestivo, ¿ya? Cualquiera de los que vimos ahí. Diarrea también es otro frecuente, ¿ya? Dependiendo de la intensidad de la diarrea y de la tolerancia por parte del paciente, se puede cambiar de droga o mantenerla. Y en otros produce todo lo contrario, puede producir estreñimientos. En cuanto a la parte del gusto, esto es tal vez lo que más incomoda a los pacientes diabéticos, porque de por sí, tengan en cuenta, el paciente diabético ya se está restringiendo la alimentación, ¿no? Y estos pacientes que estamos ya restringiendo la alimentación, para colmo, si le producimos una alteración del gusto, pues eso va a hacer que no quieran comer, va a hacer que empiecen a rechazar el tratamiento, ¿ya? Por lo tanto, si es que es bastante molesto este síntoma, lo recomendable es cambiarle a otro tipo de droga, ¿ya? Bien, pueden producir cefalea, mareos, las parestesias, que son los adormecimientos, y la hipoglicemia. Pero esta hipoglicemia lo más común, se puede ver a que el paciente no está comiendo lo necesario. Como les decía, le damos la dosis adecuada, pero él no come como debería comer, entonces le baja mucho su glucosa. Lo otro puede ser en los pacientes de la tercera edad, muy frecuente también, que ellos a veces se olviden que han tomado la droga y a veces toman doble dosis, ¿no? Se toman más de lo que deberían tomar, ¿no? Y eso hace que la glucosa se les baje. ¿Ya? Entonces, siempre hay que tomar en cuenta, todo paciente que está tomando drogas antidiabéticas, los síntomas de hipoglicemia, que son los que pusimos ahí en lo que es las insulinas. Bien, prurito también bastante frecuente, pero aquí también hay que diferenciarlo porque los pacientes diabéticos, como uno de sus síntomas de lo que se va complicando la parte de los nervios, también puede empezar a presentar prurito en todo el cuerpo. ¿Ya? Entonces, hay que ver si es la droga o si es la diabetes. Para eso, la única forma es cambiarle temporalmente de hipoglicemiante, y al hacer ese cambio, si desaparece, es la droga, y si no, es la diabetes. En ese caso, no se puede hacer mucho. ¿Ya? La fotodermatitis, ya la piel se lesiona y empieza a inflamarse cuando el paciente se expone a la luz del sol. Es un efecto adverso que es raro, pero puede pasar, ¿ya? Y siempre hay que tomarlo en cuenta con estas drogas. Pacientes que están tomando estas drogas, de pronto se queja de que su piel, que se expone al sol, se empieza fácilmente a poner roja o incluso ulcerar. Hay que sospechar que es esta droga y cambiarle a otro tipo de hipoglicemiante. La otra droga que tenemos, otro grupo de drogas, serían las biguanidas. Ya, las biguanidas son varias, pero actualmente han dado varias desuso. Y la que se mantiene es la metformina, porque se ha visto muy buenos resultados con ella, y no solamente se está usando para el tratamiento de la diabetes, ¿ya? Se la empezó a usar al tratamiento del síndrome metabólico, que es una enfermedad en la cual el paciente suele tener alteraciones de glucosa y de los lípidos sanguíneos, ¿no? El colesterol, triglicéridos se le suele alterar, ¿ya? Y también para el tratamiento de los quistes de ovario, no para todos, obviamente, para algunos, ¿ya? Entonces está usando esta droga con muy buenos efectos en esas otras patologías, ¿ya? Bien, en la diabetes se puede usar sola, pero se ha visto también muy buenos efectos de ella combinada con alguna de las anteriores, principalmente con la glibenclamida, ¿ya? Se la ha usado bastante ya con la glibenclamida. ¿Listo? Bien, en cuanto a sus contraindicaciones, bueno, igual que la otra, no se puede usar durante el embarazo. Eso se refiere cuando habla ahí de diabetes gestacional, ya se refiere al tratamiento de la diabetes durante el embarazo, ya. Pero aquí, más que todo, se refiere a las pacientes, que hacen diabetes durante
el embarazo. Puede que antes no tenían alteraciones de la glucosa. Sin embargo, las pacientes que hacen diabetes gestacional también van a hacer diabetes en el futuro, ¿ya? Pero en esos casos no se usa. Insuficiencia renal y hepática, por el mismo motivo que expliqué anteriormente, se van a acumular y eso puede generar una sobredosis. En pacientes con insuficiencia cardíaca, desnutrición severa, en este caso es importante hablar de esto. Muchos pacientes diabéticos pierden peso, no todos, porque algunos más bien suben, ya, pero algunos pierden peso y entran en cuadros de desnutrición severa, en el cual tienen deficiencia de múltiples nutrientes, no solamente del problema de la glucosa, ¿ya? Y el problema es que esta droga puede bloquear a la vitamina B12 y al ácido fólico. Entonces, los pacientes que tuviesen grados de desnutrición ya empeoraría la deficiencia, empezando a manifestarse ya la vitaminosis. Por ese mismo motivo también está contraindicado el alcoholismo crónico, ya que el alcohólico crónico tiene la deficiencia del ácido fólico porque el alcohol es una antivitamina del ácido fólico, o sea, bloquea esta vitamina. Ya, pacientes que tuviesen deficiencia de vitamina B12, deficiencias de hierro o deficiencias de ácido fólico. Entonces, como ven, en esas situaciones está contraindicado. Por eso la desnutrición está como una contraindicación importante de esto. De pacientes que tengan cuadros de desnutrición, lo que hay que hacer primero es compensar esto y para eso generalmente los internamos. Inicialmente empezamos con insulina hasta que se compensen y de ahí ya recién se les va a pasar alguna de estas drogas. Bien, en efectos adversos, como ven, suelen generar pérdida de apetito y por este efecto justamente también se está experimentando, porque todavía no es algo, podemos decir, que es un protocolo aplicable, se está usando en el control de peso de pacientes con sobrepeso, justamente porque, como ven, puede generar pérdida de peso y pérdida de apetito, y eso se ha visto que pudiese ser útil en pacientes que tuviesen sobrepeso, la obesidad mórbida, ¿no? Pero no por eso significa que lo vayan a tomar. Necesita ciertos controles, se necesita evaluar los niveles de glucosa, lípidos, etc. Y dependiendo del caso, se puede indicar este tipo de drogas. Bien, entonces, el otro grupo sería los inhibidores de la glucosidasa. Ya, aquí tenemos solamente un grupo, ya que sería una droga, ¿no? Que sería la carbosa. La carbosa, ¿ya? Esta droga generalmente lo usamos cuando vemos que hay un paciente que no responde adecuadamente a las anteriores que hemos salido, porque generalmente vamos a empezar con las biguanidas y si no responden usamos metforminas puras o combinadas, ¿no? Ahora, lo que pasa es que hay pacientes que pudiesen tener efectos adversos bastante severos, ya, y necesiten cambiarse, o no, o bastante severos, sino a veces síntomas incómodos que generan que tengamos que cambiar la droga, ¿no? Entonces, en esos casos usaríamos lo que sería la carbosa, perdón. Ya. En cuanto a sus contraindicaciones, no podemos usar embarazo y lactancia. En cuanto a los menores de 18 años, esa contraindicación es porque no hay un estudio clave que nos guíe cómo se puede usar en este tipo de pacientes, ¿no? En cuanto a las enfermedades intestinales crónicas, ya que esta droga altera el funcionamiento intestinal, ¿no? Frena el tránsito, ¿ya? Y eso puede, en algunos casos, generar bastante incomodidad. Y pacientes que tienen ya de base una enfermedad inflamatoria crónica
se la puede empeorar. Estamos hablando, por ejemplo, de colitis ulcerativa, enfermedad de Crohn, ¿ya? Bueno, y otras más. Cuanto a sus efectos adversos, flatulencias, muy frecuente, cuando se altera la función intestinal. Ya las flatulencias es cuando uno se llena de gases, ¿no? Se hincha la barriga de gases, tanto por arriba por abajo botamos gases. Meteorismo es lo que suena la barriga, ¿no? Como cuando tienen hambre. Va a haber distensión abdominal, la barriga se va a hinchar, eso debido a las flatulencias, y eso incluso puede generar el dolor abdominal. Y en algunos casos pudiese haber diarreas. Ya, entonces, es una droga que es bastante incómoda porque se dan cuenta incluso sus efectos adversos no son de mucha preocupación, pero muy poco paciente a veces tolera estas drogas. Entonces, por eso, solamente una alternativa. Bien, no tendríamos, a las glitazonas, donde estaría la rosiglitazona y la pioglitazona. Ya, estos antidiabéticos son antidiabéticos que podemos decir no son tan nuevos, pero ya tiene un tiempito que vamos usando, pero comparado con los demás son, podemos decir, los de última generación. Se ha visto un efecto muy interesante en algunos tipos de pacientes. Sin embargo, hay que tener algunos cuidados, ¿no? Uno de los cuidados es justamente los síndromes coronarios. Este es tal vez el más importante. Siempre hay que descartar que el paciente no tenga cardiopatía isquémica de ningún tipo. Eso significa que no tenga antecedentes de infartos, de anginas o patologías en las cuales haya alteración de la circulación sanguínea en los vasos coronarios del corazón. ¿Ya? Porque justamente uno de sus efectos adversos, como pueden ver, son las isquemias cardíacas. ¿Ya? Entonces, un paciente por usar este tipo de droga, se le debe hacer una valoración cardiológica primero. Si está todo bien, se puede usar. La insuficiencia hepática, porque estas drogas tienen metabolismo hepático, ya son drogas que se eliminan por vía hepática a través de la bilis. Bueno, y cetoacidosis diabética, lo mismo que le expliqué con la glibenclamida, ¿no? Es un cuadro en el cual los pacientes, principalmente los diabéticos tipo 1, que han estado muchos días sin tratamiento, acumulan cetoácidos. Y estos cetoácidos pueden hacer que el paciente entre en coma, ¿ya? Cuando se usa este tipo de drogas, como esta que estamos hablando acá, puede empeorar la cetoacidosis. Entonces, para pacientes que vienen con cetoacidosis, primero se debe controlar la glucosa con insulina y de que se estabilice recién pasar a una de estas drogas. Bien, en cuanto a sus efectos adversos, bien, la anemia no es muy frecuente, pero sí puede pasar. Puede haber hipercolesterolemia, que este es uno de los problemas con estas drogas, e hipertrigliceridemia, ¿no? Estos dos juntos es lo que se le llama la hiperlipemia, ¿ya? Y es cuando tanto colesterol como triglicéridos están elevados. Entonces, pacientes que están recibiendo este tipo de drogas, se debe controlar, se debe hacer pruebas para ver las grasas en sangre, ¿no? Lo que se llama el lipidograma. Puede generar un aumento de peso y aumento de apetito. Esto es favorable en los pacientes diabéticos que han perdido peso. Acuérdense que les decía que hay diabéticos de dos tipos. Hay los que pierden peso, que son los que llegan a veces con cuadros de desnutrición, como les mencionaba, y hay diabéticos que suben de peso, ¿no? Entonces, estas drogas las adecuada para los pacientes diabéticos que han perdido peso, ¿ya? Y la metformina sería ideal para los que han subido peso, ¿ya? Entonces, dependiendo del tipo de paciente, también escogemos uno u otro, ¿ya? Pueden producir estreñimiento
Y en cuanto a la parte de los huesos, no es que la droga lo fracture, sino que algo que no está ahí, que me olvidé colocarle, es que estas drogas pueden hacer que los huesos pierdan calcio, no pueden producir la famosa osteoporosis que han escuchado hablar alguna vez. Ya, entonces, como el hueso se va a debilitar, entonces pudiese que sus huesos se fracturen a veces en situaciones en las que obviamente no debería romperse, ¿no? Por ejemplo, el paciente se mueve en la cama y en un giro puede que se le rompa un hueso. Eso porque su hueso está débil porque ha perdido mucho calcio. ¿Ya? Bien. Entonces, eso serían los hipoglicemiantes orales. Bien, vamos a ver los antipalúdicos. Bien, los antipalúdicos serían los que vamos a usar para el tratamiento de la malaria o paludismo. ¿Ya? Para entender un poquito cómo se clasifican, hay que entender que el parásito ya tiene una forma que se llama esquizonte, ¿ya? Que es la forma activa del parásito. Ahora, el esquizonte, cuando está en nuestro cuerpo, tiene una etapa que circula por la sangre y otra etapa en la cual se mete a los tejidos, como el cerebro, corazón, etcétera, diferentes órganos. Y entonces, cuando se usan estas drogas, ya hay unas drogas que son específicas para matar al parásito en sangre, pero no sirven para matar al parásito en los tejidos, ¿no? Y a la inversa, unos sirven para matar a los parásitos que están en los tejidos y no los que están en sangre. Entonces, por eso se divide en esquintocidas tisulares y esquinticida sanguíneo, dependiendo de dónde lo mata al parásito. Empecemos con el esquintocida tisular. La droga que está en este grupo es la primaquina, que no solamente lo usamos para el tratamiento de la enfermedad de la malaria, sino también se usa para prevención de la malaria. En pacientes en personal de salud, así como nosotros, de repente nos toca ir a atender a pacientes en zonas donde hay altos niveles de malaria. Ya, cuando uno está en estas zonas, justamente uno puede usar repelentes y otras cosas. Bueno, el problema es que no funciona siempre. Eso significa, si bien ayuda, muchas veces igual terminamos enfermos. Entonces, para prevenir esto, lo que hacemos es tomar primaquina por el tiempo que estemos en el lugar, ¿no? Y así evitamos que nos enfermemos, ya que la droga está circulando en la sangre, así que si nos pica el mosquito, el parásito entra en la sangre y se muere, no llegando a producir la enfermedad, ¿ya? Y entonces para eso usaríamos la primaquina. ¿En qué casos lo debemos usar? Ya en pacientes con anemia. ¿Por qué? Porque esta droga puede generar una hipoplasia medular. En realidad, además de matar al parásito, uno de los problemas de estas drogas es que puede hacer que la médula, que es donde se fabrican glóbulos rojos, glóbulos blancos, frene su trabajo de producción, ¿ya? Lo bloquea, ¿ya? Entonces, en pacientes que tienen anemia o hipoplasia medular, que son pacientes que no están produciendo las células sanguíneas, darle esto puede generar, ¿ya? Tampoco en drogas que pueden generar anemia. Han visto que hay varias drogas que entre sus efectos adversos pueden generar anemia. Eso porque suelen hacer sinergismo con esta droga de acá, ¿ya? Entonces, si doy esto más otra droga que produce anemia, seguro el paciente va a ser una anemia severa. Y eso hay que tener en cuenta, ¿ya? Bueno, aquí les repito lo mismo de arriba. En cuanto a efectos adversos, en realidad lo único preocupante es la anemia, ¿ya? Por eso les decía que es importante tener en cuenta el aspecto de que el paciente no tenga anemia, ni hipoplasia, ni esté tomando drogas que generan anemia. Porque después los otros efectos adversos, como ven, no son preocupantes, se pueden controlar y rara vez se observan. Así que
la droga es bastante segura, solamente hay que tener en cuenta el componente de la anemia. ¿Ya? Bien. Entonces, esa sería la primaquina.